Bueno, pues lo primero, dar las gracias a la sala, a Quiñones, a la librería y a Marta, Mons y Loli, que son muy amables siempre y que me permiten darme a conocer, enseñar lo que hago, vender mis cosas, así que muchas gracias. Lo primero. Y luego, bueno, me presento yo, mi nombre es Miguel Francisco Serrano Martino y soy licenciado en Bellas Artes, animador sociocultural, terapeuta. Tengo más cositas, pero bueno, tampoco quiero aquí abundar en currículum. Y bueno, y ahora yo os preguntaría, porque también quiero que participéis un poquito, a quiénes os gusta, que levantéis las manos, quiénes os gusta dibujar, pintar, ilustrar. A mí me gusta colorear porque no sé dibujar. A mí Y, me gusta lo mismo, pero no sé pintar. y, a, Y me gusta jugar con los colores. ajá, Me encanta. ¿y a vosotras? A mí me gusta usar los colores para hacer lo que me apetezca, pero no soy de dibujo, de formas, de figura. Manchas de colores y Claro, texturas. también ahora que se lleva mucho. Como O por sea, eso me ha gustado la mezcla de Claro, dibujo, yo he hecho más, porque ajá. es como para mí eso. yo he hecho más cosas de recoger o incluso de la basura, muebles viejos. Vintage, ¿no? Algo así. Lo que sea, cualquier cosa que esté medio bien, si no está medio bien yo la acabo de arreglar, la Bueno, eso está muy bien. luego dibujar Reciclaje, sí, reciclaje sí, artístico. claro. Pero luego ya pues decapando o pintando con dibujos, pero muy libre porque dibujar no sé, lo que me encanta Bueno, es eso, mezclar colores bueno, dibujar sabe todo el mundo. Lo que pasa es que no sabrás hacer realismo, que es diferente, ¿no? bueno, yo soy incapaz de dibujar ni una pelota que parezca medio redonda. Bueno, ahora luego lo veremos. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veamos que es más sencillo de lo que parece. Bueno, tengo aquí una chuleta, porque para guiarme un poco, ¿vale? Vale, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues presentar el libro, después haremos una pequeña actividad breve, sencilla, donde vamos a dejar que nuestro niño o niña interior dibuje algo, que os lo llevaréis a casa, y luego ya pues queremos tomar algo, o si queréis mirar lo que tengo aquí, los libros y demás, por si os queréis llevar algo, pues bien. ¿Y qué más? Bueno, voy a presentar, tengo además, hoy quería presentar el libro de dibujo, pintura, ilustración creativa, que es un manual completo porque tiene un poco de todo, es una síntesis de todo lo que he ido recogiendo por el camino, pero también tengo dos libros de frases que los tengo publicados, que lo podéis encontrar aquí en la tienda también, y son frases que me vienen porque yo he estado mucho tiempo haciendo meditación zen, de 10, 15 años, y entonces pues a veces me viene la inspiración sobre frases relacionadas con una forma de vivir más sencilla y más amable, ¿no? Con menos prisa. Y ahí pues son pequeñas enseñanzas y hay dibujos también. Bueno, pues entonces empiezo a presentaros el libro y quiero deciros un poco el por qué me he decidido a hacerlo. Os cuento un poco mi trayectoria. Mis padres son andaluces, mi padre es de Cádiz, como le decía Olmedo, mi madre es Sevilla, y bueno, en aquella época se fueron a Colombia, porque a mi padre le dieron una plaza de adjunto, mi padre era catedrático de medicina, ya está jubilado. Luego se fueron a Norteamérica con una beca que le dieron a mi padre, y allí nació mi hermano, nací yo, y ya de vuelta vinimos a Valladolid, luego fuimos a Murcia, luego a Sevilla. En Sevilla empecé yo en la Facultad de Bellas Artes, aunque yo no quería hacer Bellas Artes, yo quería hacer dibujo de cómic. También era la época del cómic. Pero bueno, pues la época y la familia o lo que sea, pues te obliga un poco a tener una carrera, porque se suponía que había que tenerla, ¿no? Así que me saqué la carrera, tardé 10 años en hacer una carrera de 5, porque para mí fue muy difícil eso, ¿no? Pero bueno, en la carrera aprendí también mucho. Conocí gente, aprendí técnicas, materiales, muchas cosas diferentes, ¿no? Después, cuando terminé la carrera, me puse a trabajar en empresas de decoración, hice muchos carteles
de cerveza antiguos, copias de carteles de carteles antiguos, que había varias marcas. Pero bueno, también hacía pintura mural, retrato, paisaje, diseño gráfico, todo lo que me iba saliendo, un poco relacionado con el arte. Luego tenía ganas de salir de Sevilla, que bueno, hay que seguir caminando, y me fui a Canarias. Estuve en Canarias 6 años y allí trabajé un poco lo típico, cuando eres joven, pues que si repartes pizza, que si repartes periódicos, limpias cristales, también estuve en una empresa de yogures, paquetando yogures, lo normal, ¿no?, que hacemos cuando somos así más jóvenes. Y ya luego empecé a orientarme más a las clases de dibujo, pintura, manualidades, y estuve que trabaja con personas con discapacidad, por ejemplo, con chicos conflictivos. En la cárcel también estuve haciendo talleres con niños y niñas de barrio, y gente de barrio, de la calle, personas sin techo, un poco ya en esa línea, ¿no?, de talleres y tal. Pero bueno, Canarias tampoco daba para mucho, porque sí, es muy rica, pero necesitaba algo más, ¿no? Así que me fui a Madrid. En Madrid he estado 10 años y allí lo más, aunque hice muchas cosas, lo más importante para mí en el terreno laboral y de formación ha sido hacer el máster de arteterapia, que fue un máster de 2 años, que lo hice con Katharina Wittmer, que es una mujer suiza que vive todavía. Y aprendimos con ella pintura creativa, arte terapéutica de la línea Gestalt. Luego estuve con Carlos Fortunato, que es el argentino, y hace pintura expresiva. Y con él estuve también un par de años formándome. Entonces, bueno, veis que aquí un poco toqué diferentes enfoques del dibujo, la pintura y la ilustración, empezando con el cómic, que es muy imaginativo. Luego en Bellas Artes, mucho más clásico, luego con empresas de decoración, más comercial, después con la arteterapia, luego pintura expresiva, trabajando con gente. Entonces tenía ahí muchas experiencias y conocimientos dispersos en mi cabeza, pero no tenía un orden claro de lo que era el proceso creativo. Yo ya había empezado a ver, porque a través de un taller lo conocí, lo que era el proceso creativo, pero fue nada más que el comienzo. Y entonces me quedé con esa incógnita. ¿Qué es esto, el proceso creativo? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo funciona? Eso era una duda que yo tenía. Y otra duda que yo tenía era sobre el lenguaje gráfico-pictórico, el lenguaje de las imágenes, de dibujo, pintura, ilustración. ¿Qué elementos hay? ¿Cómo se combinan? ¿Cómo se conectan? No sabía, porque sí, sabía que había materiales, que había colores, tal, pero en la facultad no nos enseñaron tampoco eso. Entonces esa era mi duda, ¿no? Entonces empecé a recoger las ideas que me venían, las iba apuntando en un tablero, iba ordenando y a lo largo de 4 años pues ya tenía toda la información más o menos ordenada. Y aquí en El Bierzo, en donde vivo, hace un par de años ya le di forma y lo hice el libro, ¿no? Que hacer un libro cuesta mucho. Cuando vamos a una librería hay tantos libros que parece que no valen nada, parecería, pero hacer un libro es un trabajo enorme, porque es como subir una montaña y cuando terminas ves que luego hay otra y luego hay otra y no paras. Bueno, y luego venderlo, porque esa es otra. Y ahora estoy en esa segunda fase. Bueno, pues eso era un poco el comienzo del libro, para que entendierais un poco de dónde viene. A ver, voy a mirar la chuleta. Vale. El enfoque que yo tengo, bueno, el libro básicamente habla del proceso creativo, que ahora os preguntaré a vosotros también para que participéis un poco, ¿no? Pero quiero deciros el enfoque que yo veo en el proceso creativo después de todo lo que he estado viendo. Porque hay varios enfoques de proceso creativo, hay varias maneras de verlo, no hay solo una. Para mí lo importante en un proceso creativo es el propio proceso. No es el resultado. No es vender una obra o regalarla o enseñarla, que también es importante, sino es el camino que uno va recorriendo para hacer eso. Y sobre todo disfrutar en ese camino. Porque si uno hace algo, aunque sea
un rascacielos, pero no has disfrutado haciéndolo, ¿de qué vale? Porque dentro de 1000 años ya ha desaparecido. Pero sin embargo, el momento de disfrute es algo que no te quita nadie. Bueno, cuando mueres, pero a lo mejor te lo llevas al otro mundo también. Entonces, para mí lo importante es eso, disfrutar y el proceso. Vale. Ahora yo os quería preguntar sobre el proceso creativo, que me digáis si sabéis qué ideas os vienen, porque entre todos vamos a intentar construir esa idea de proceso creativo. Luego yo voy a enseñar a lo que yo llegué, pero quiero que me digáis ideas que os vienen sobre eso, que sepáis o que sospechéis que puede ser un proceso creativo, aunque lo que os venga. Seguro que son ideas que valen. Así de primeras a mí me viene algo así como coger el pájaro de lo que ves, de lo que imaginas y bajarlo a una expresión, a una forma. Como coger una inspiración y materializarla, ¿no? Sí. Vale, yo apunto aquí, inspiración, materializar, más cositas que os vengan. Proceso creativo, ¿qué puede ser eso? Es que a mí me pasa que yo soy demasiado inquieto con todo eso y busco con ciertas cosas darles una vida, pero para mí, y mostrártelas a ti que te guste. Uh-huh. Es lo que yo he hecho un álbum de mi familia, aprovecho para hacerlo aquí ahora. Y de ese álbum he hecho algo creativo tan increíble Uh-huh. que yo me quedé aterrado de todas las formas que yo le he dado a eso que he hecho. Pero ha sido mi inspiración. Es mucha locura. Veo una foto y esa foto o ese dibujo o algo, lo voy transformando en algo para mí, para darle vida dentro del álbum. O sea que podría ser Plasmarlo, para plasmar, crear, ¿no? Crear. Creación. Y has hablado también de compartir, ¿no? Sí. Has hablado de expresión, de que no solo lo haces para ti, sino también para que llegue a los demás. Yo te lo hago a ti. Mira, te regalo esto que acabo de hacer, pero es mío. Pero que te llegue, que te guste y que yo sé que te va a gustar. Y compartir también. Más cositas. Sentir también. Sentir. Más cositas. Yo es que no soy nada creativa. Bueno, Si no tengo una idea, todo el mundo es creativo. pero Si no fueras creativa no estarías viva. Tú creas células continuamente. ya, eso, hasta ahí sí. A lo mejor se puede matizar. Hasta cuando cocino, Claro. soy creativa. A lo mejor se puede matizar eso que dices. A lo mejor se puede decir de otra manera, no tan contundente de no soy creativo. A lo mejor podrías decirlo de otra manera. No suelo hacer trabajos creativos. Eso sí puede ser verdad. Bueno, yo digo no soy creativa hablando en el ámbito en el que estamos, ¿no? De dibujo, pintura. Que no sueles hacer dibujos y pinturas. Eso es una realidad. Pero yo Entonces si lo haces ya eres creativa. A ver, pero yo cogería, no sé si me explico, yo cogería un cuaderno de esos de colorear de los niños y lo colorearía a mi manera. En esa parte sí, pero si me pones una hoja en blanco, no sé. Bueno, y en ese proceso creativo, en eso que tú haces, por ejemplo, que eso sería un proceso creativo también. ¿Qué hay ahí en eso? Vale, Dime alguna palabra, una palabra que te venga sobre eso que haces. colorear. Colorear, por ejemplo. Lo único. Bueno, Para que a lo mejor a mí lo que A me mi gustaría, manera. claro, a mí lo que me gustaría es empezar desde el principio, es decir, o sea, no fuera solo colorear, sino tener yo la idea, voy a dibujar. bueno, lo que decía Isante, inspiración. Sí, Hay muchos elementos, pero bueno, tenemos colorear, para que luego inspiración. te dicen todos los artistas, todos los creadores, sea de música, lo que sea, que la inspiración te tiene que pillar Trabajando, ¿no? Sí. Pero fíjate que yo he encontrado en mí
que yo veo algo y eso me está hablando. Dice, yo veo esa foto y esa foto me habla. Me dice, haz algo con esto. Y yo lo voy, a mi manera lo voy haciendo. Claro, no llego hasta allá, pero he hecho cosas que me quedo yo. Bueno, disculpadme, luego os doy otra vez la palabra porque si no se nos va. Entonces, hemos apuntado, bueno, gracias por compartir lo que habéis dicho. Y esto es lo que yo hice cuando empecé antes de hacer el libro. Apuntar todo lo que me venía y luego ordenarlo. Esto me llevó mucho tiempo. Y al final hice esquemas bastante complejos al principio de lo que podría ser un proceso creativo. Y al final llegué a este esquema que es muy sencillito. En el que tenemos, ahora os voy a preguntar algo, tenemos un contexto general que lo abarca todo y luego tenemos tres momentos diferentes. Tenemos un momento antes de dibujar, pintar, ilustrar. Tenemos un momento cuando estamos dibujando, pintando, ilustrando. Y luego tenemos un tercer momento que es cuando compartimos lo que hacemos. Luego también, al compartir, lo que hacemos es recibir de esas otras personas comentarios, a veces si nos compran la obra dinero o una sonrisa, o a veces no dicen nada, simplemente nos miran, pero ya estamos recibiendo algo. Entonces aquí se crea un círculo donde empezamos en nosotros, hacemos una obra, sea más sencilla, más compleja, da igual, y luego la compartimos y recibimos. Estas cositas que veis aquí son momentos en los que podemos investigar cómo hacer que ese proceso sea más interesante y sobre todo que lo disfrutemos más, que tenga más sentido para nosotros. La palabra sentido viene de sentir. Cuando yo siento que algo, cuando yo me siento bien haciendo algo, eso tiene sentido para mí. Si yo no me siento bien haciendo algo, eso no tiene sentido para mí. Entonces, en este proceso, en los diferentes momentos, antes, durante y después, hacemos una investigación, más que investigación, que puede parecer una palabra muy grande, tomamos conciencia o estamos atentos a ver de qué manera eso que estamos haciendo podemos pasárnoslo mejor, para que tenga más sentido para nosotros. Porque ahí es de donde recibimos el pago o el premio, viene del sentir. Luego, si conseguimos dinero o si alguien nos dice que pintamos muy bien o lo que sea, tampoco está mal. Pero lo primero es sentirse bien con lo que uno hace. Y si eso ya está, estupendo, porque ya partimos ya tenemos los puntos. Ya, ¿vale? Vale, entonces tenemos un contexto general. El contexto general, por ejemplo, en este lugar donde estamos hay un contexto general. ¿Cuál sería el contexto general de la papelería Quiñones? Este acto que estamos teniendo aquí, ¿cuál podría ser el contexto general de lo que estamos haciendo aquí? ¿Qué se os ocurre? El contexto general para mí Sí. es que yo veo tanta cosa aquí que me pierdo y quisiera hacer de ello algo. Es que cuando las Quiñones abrieron esta parte, que no existía, esto a mí me deslumbró. Esta parte de acá me deslumbró. Todo esto sería el contexto general, ¿no? Podría ser. Y si lo ampliamos, si salimos de la tienda, ¿cuál sería el contexto general? Porque puede haber un contexto general más amplio, ¿no? Sí, pues el barrio. El barrio. Y si ampliamos el barrio, ¿qué tenemos? Las personas. La ciudad con las personas, con los edificios. Sería Ponferrada, ¿no? Sí, sí. Si ampliamos el contexto general más todavía, más allá de Ponferrada, ¿qué tenemos? Castilla y León, España, Europa. Se puede ampliar muchísimo. Pero bueno, yendo a lo importante. Lo más importante saber del contexto general es que lo que pertenece al contexto general no lo podemos cambiar. Si por ejemplo, me refiero, no lo podemos cambiar a la hora de hacer nuestra obra. Si yo soy el pintor que está aquí pintando con mi caballete, yo esto no voy a cambiar porque Marta me va a dar una colleja, porque esto es como es y yo no tengo que tocarlo. O si está lloviendo afuera, yo no puedo cambiar que llueva o que haga sol.
es algo, el contexto general son cosas a las que yo me tengo que adaptar. A veces son cosas buenas, cuando por ejemplo hace sol, a veces son cosas que a lo mejor me podrían molestar si hace mucho viento. Si son cosas buenas, estupendo, lo disfruto. Que son cosas no tan buenas, pues tengo que adaptarme a ellas, pero no las puedo cambiar. Ese es el contexto general. Luego tenemos estos 3 momentos. Momento antes de dibujar, pintar, ilustrar. Aquí tenemos el pintor o la pintora. Tenemos 2 contextos que son inmediatos. El contexto interno, inmediato, es decir, lo que tenemos dentro, y el contexto inmediato externo. El contexto inmediato interno, ¿qué tenemos? ¿Qué tengo yo como pintor dentro antes de pintar? ¿Qué se os ocurre? Serían ganas. Sentimientos, ¿no? Puede ser sentimientos de ganas de pintar. ¿Qué más? Tenemos sentimientos. Inquietud. Puede ser también un sentimiento, ¿no? Sentimiento de inquietud. Y además de sentimiento, ¿qué cosa? Creatividad. Capacidades, sí. También tenemos capacidades también. Más cositas que tenemos en nuestro interior. O en nuestro cuerpo. El sentir de llevar a cabo lo que uno está... Sentir, sentimientos. Y además de sentimientos, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? No sé, la mano. Sensaciones corporales, que a lo mejor tengo hambre, o a lo mejor me duele la rodilla porque hice senderismo ayer. Tenemos también emociones, ¿no? Porque si a lo mejor me encontré a alguien interesante antes de venir, pues estoy emocionado, o a algún antiguo amigo o amiga. Ideas, pensamientos, imaginaciones, todo eso lo llevamos dentro. Y antes de ponernos a hacer una obra creativa, es interesante que estemos atentos a todo eso, porque eso nos puede servir como herramienta, como lo que Olmedo decía. Es que a mí me entra el entusiasmo de querer hacer, me entra como sensación de querer crear, ¿no? Podemos utilizar esto que llevamos dentro para crear algo, ¿no? Y luego tenemos el contexto inmediato externo. Si imaginaros que esta es la sala del artista, ¿qué tenemos en un contexto inmediato externo? O en vuestra casa. Si estáis en vuestra casa, ¿qué tenéis ahí en ese contexto? Vuestra habitación, ¿qué hay? Ahí tengo yo, me voy a lo mío. Claro, a lo vuestro. Ahí tengo mis cartulinas, mis folios, el ordenador. La mesa en la que una mesa. Todo eso lo voy haciendo allí. Exacto. Los útiles que los útiles. Pintura, bolígrafo, acuarela, según lo que vayas a hacer. Ajá. Tenemos también la luz, que puede ser más fuerte o más floja, que podemos cambiarla también. Música podemos tener. ¿Podemos trabajar fuera de casa? ¿Se pueden hacer dibujos y pintura fuera de casa? Por ejemplo, ¿dónde? En un parque. En un parque, ahora que hace sol. En un bar, en el autobús, con una libreta. ¿Se puede hacer con otras personas o solo se puede hacer uno solo? No, para mí es solo. Solo. Pero se podría, a lo mejor, si un día A lo mejor. Si tuvieras la aventura de decir, voy a probar. Sí. Y llamas a un amigo también que le gusta, se podría hacer. Entonces, ahí tenemos un contexto externo con una serie de elementos. La luz, la música, comida que podemos tener. Yo puedo tener aquí, ahora pintar no sé, cacahuetes, si me apetece, una Coca-Cola. Puedo hacerlo con alguien, puedo estar en la calle o en casa, puedo hacerlo en una mesa o de pie. O sea, todos esos elementos, si los tenemos en cuenta, podemos ver cuáles de ellos nos pueden servir para sentirnos mejor con lo que estamos haciendo. Si no lo tenemos en cuenta, lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, en casa, solos y con la luz aquí siempre y tal, y sin música o con música. Pero si tenemos en cuenta tanto lo que llevamos dentro como lo que hay fuera, podemos cambiar ciertas cosas. En este contexto, en estos dos contextos sí podemos, sobre todo en el externo. En el interno es más difícil. Pues las sensaciones, sentimientos y emociones, pensamientos, imaginaciones,
Eso no lo vamos a cambiar, pero sí podemos utilizarlo. Pero el contexto externo sí podemos cambiar, que la luz sea más floja, más fuerte, poner otra música, y lo podemos tener en cuenta para mejorar la experiencia, ¿no? Para pasarlo mejor. Pues pasamos al segundo momento, que sería el momento. Por eso este era el momento de investigación. Cuando puse esto, sí, esto significa que podemos investigar eso, tanto lo que tenemos dentro como lo de afuera, ¿vale? Momento de crear, vale. Y ahora os vuelvo a preguntar. Tengo el trapo aquí, voy a borrar. Cuando estamos creando, ¿qué hay? Ya estamos en el momento de que estamos en la mesa y hay que... Todo lo que ya empiezo yo, ya me siento yo a plasmar lo que ya tengo en mi mente. Y lo tengo que coger inmediatamente y sentarme a hacerlo. Pero llega un momento en que yo paro, descanso un tiempo, puedo descansar 2 o 3 días para volver otra vez a Ajá. Y cuando estás sentado, que estás trabajando ya, ¿qué tienes ahí? Ahí tengo todo el material con el que estoy trabajando. Materiales, tienes materiales. Sí. Materiales. ¿Como qué, por ejemplo? Folletos, estampas, muchas cosas que tengo en ese momento. O sea, el trabajo mío ahora es con los papeles, que los nombres para mí me confunden. La cartulina. Ajá. La cartulina la voy trabajando a medida que yo lo voy haciendo y empiezo a trabajarla y ya cuando ya tengo yo todo en la mente, lo voy cogiendo con el ordenador. Cartulina. Cartulina es que se dice, ¿no? Sí, cartulinas. Sí. Ordenador. ¿El ordenador? ¿Qué más? Hombre, yo diría que en esa etapa, Sí. lógicamente los materiales que necesitas, pero yo en ese momento creo que estaría en el proceso de planificar, ¿no? Vale, planificación. Si ya tengo la idea de lo que quiero hacer, decir, a ver cómo... Vale. Saber cómo lo voy a hacer. Antes de lanzarte, planificas un poco y lo ideas un poco y luego ya trabajas. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Cuando estamos ya trabajando. Materiales, cartulinas, ordenador, planificamos. Que todo va fluyendo tranquilamente. A medida que El tiempo, tenemos el tiempo también, ¿no? Todo va fluyendo. El tiempo. Bueno. Pues esto hice yo también. Recoger todas las ideas sobre este segundo momento de dibujar, de la propia acción y os voy a enseñar un poco la conclusión a la que llegué. Esto pongo aquí. Pues yo llegué a esta conclusión, sí, muy sintetizada. Tenemos 3 cosas, bueno, tenemos 4 cosas. Uno es hola, buenas, ¿qué tal? La imagen que estamos haciendo, ¿vale? Bienvenido. Gracias. Y tenemos los medios materiales, que es lo que hemos comentado. Tenemos nuestra actividad dentro de lo que has comentado tú, de planificar, y tenemos el lenguaje. Entonces, en los medios materiales básicamente hay 3 tipos. Está lo que es el soporte, que puede ser cartulina, un lienzo, una tabla, un muro, una pizarra. Está el color y luego están las herramientas y materiales auxiliares, que puede ser un pincel, un trapo, un bote, el aguarrás, barniz, etc., ¿no? Luego tenemos nuestra actividad. Y nuestra actividad pues también puede ser muy diversa. Puedes planificar, como decías tú, pero a lo mejor otra persona no planifica, sino que lo hace directamente y se lanza, ¿no? O en la manera de utilizar los materiales, daos cuenta que esto lo conectamos con esto, se puede conectar con los materiales. La manera de utilizar los materiales puede ser muy diferente. Al coger un lápiz, yo por ejemplo puedo dibujar así de punta o puedo hacer así de canto,
puedo utilizar una goma o no, puedo combinar materiales, hacer collage, en fin. Nuestra manera de trabajar estos materiales puede ser muy diversa. Y luego tenemos el lenguaje del dibujo, la pintura y la ilustración, que lo vamos a ver ahora. Vale, nos queda esto, la imagen. En la imagen lo importante es, bueno, aquí veis que he puesto otra vez el puntito, porque aquí también podemos hacer una investigación. Podemos investigar qué materiales hay. Si yo siempre dibujo con lápices de grafito, no voy a descubrir las ceras blandas, las ceras duras, los pasteles, los óleos, los acrílicos, en fin. Puedo investigar materiales, también puedo investigar diferentes soportes, intentar dibujar sobre un cristal, por ejemplo, con rotulador, o sobre una pizarra con tizas de colores. Hay muchos soportes y también hay muchos materiales auxiliares, tijeras, pinceles, todo eso se puede investigar. ¿Y para qué lo investigamos? ¿Para qué Para ver distintos resultados. Y para lo que os comentaba antes, ¿para qué queremos? ¿Qué resultados son los que nos interesan más? Lo que nos haga sentir mejor. Lo que te haga sentir mejor, te da más sentido y eso lo vas a repetir, pero si no lo investigas, si yo no pruebo diferentes materiales, no sé que las acuarelas es lo que más me gusta. Entonces, bueno, pues en esto me salgo un momento, en esto del sentir hay dos cosas principales, porque en el arte del dibujo, la pintura y la ilustración utilizamos 2 de los 5 sentidos, la vista y el tacto, las sensaciones, y tanto táctiles como visuales. En la música, por ejemplo, es el oído. En el arte culinario es el paladar, también la vista, porque un plato bonito de comida da más ganas de comérselo que uno que no. Es decir, cada arte utiliza unos ¿cómo se dice? Sentidos y no otros. Y en el caso del dibujo, la pintura y la ilustración utilizamos el tacto y la vista. Estos 2 placeres son los que tenemos en cuenta o podemos tener en cuenta a la hora de utilizar los materiales. Es decir, si yo utilizo acuarelas, voy a estar atento a ver si de manera táctil a mí me llena ese material y a ver si de punto de vista visual a mí me llena. El oído, bueno, no participa ahí, participa a lo mejor porque la música te motiva. La boca tampoco participa directamente. Si me estoy comiendo cacahuetes, sí, pero no es algo directo sobre la obra, ¿no? Y el olfato tampoco. El olfato sirve para oler una flor, pero bueno. Entonces, tenemos en cuenta eso, estamos atentos de esos 2 sentidos, de la vista y del tacto. Pero solamente vamos a estar atentos si sabemos que podemos estar atentos a eso. Porque normalmente alguien cuando dibuja y pinta, si no tiene la intención de desarrollar, de encontrar aquello que le gusta, no va a estar atento a lo que siente. ¿Entendéis lo que digo? Si hacemos algo de manera automática, no estamos atentos a si de verdad una cosa nos hace sentir mejor o peor, porque estamos tan metidos en lo que hacemos. Entonces hace falta distanciarse un poquito y tener el propósito, tener esa intención, esa meta de decir, voy a probar este material, a ver qué tal. Voy a probar este papel, a ver si me gusta más que el otro. Y lo comparamos. Si yo normalmente uso una cartulina, digo, voy a probar a hacerlo en vez de en esta cartulina, en otra satinada. ¿Cómo me siento con una y con otra? Las comparo y digo, no, a mí me gusta más con esta. La otra no, pues ya lo sabes, te conoces. Entonces ya utilizas ese soporte. Y eso va a hacer que tu trabajo ya en ese punto te va a dar una satisfacción. Cuanto más puntos encuentres que te satisfagan,
pues mejor lo vas a sentir. Eso requiere una investigación. Bueno, aquí me he desviado, pero eso lo cuento ahí en el libro también. Bueno, pues vale. En lo que era la imagen tenemos dos cosas básicas, dos cosas importantes. Uno es el tema. Cada persona tiene uno o varios temas que le atraen más. O sea, dibujar o pintar niños o niñas, animales, paisajes. ¿Qué cosa? Desnudos también. En fin, bodegones. Entonces, si uno encuentra, aquí otra vez tenemos la investigación, si yo investigo o estoy atento a ver cuál es mi tema, cuando doy con mi tema, tengo otro punto positivo que me va a hacer pasarlo mejor, que si me dedico a hacer cosas que hace todo el mundo, pues porque está de moda hacer bodegones, por ejemplo, y digo, pues es que me aburro. Claro, te aburres porque no estás haciendo tu tema y es que no te das cuenta. Entonces, bueno, es otro punto a tener en cuenta. Y luego otra cosa es el estilo. Hay diferentes tipos de estilo, como por ejemplo, ¿sabéis qué estilos artísticos? Realismo. ¿Cuáles más hay? Impresionismo. Impresionismo. Más. Hablamos de pintura. Cubismo. Abstraccionismo. Abstracción. También está el trabajo imaginativo, por ejemplo, relacionado con los cómics. Hay muchos estilos. Y claro, uno también puede aproximarse a ese estilo que le gusta más. Los artistas a lo largo de la historia han tenido un estilo que a veces los creaban ellos, pero otras veces eran estilos que estaban de moda, o también el artista encontraba un estilo que le gustaba y que lo hacía. No está mal copiar. Si yo encuentro que a mí me gusta el puntillismo porque al verlo me encanta y me emociona, ¿por qué no voy a hacer puntillismo? Claro, pues ya sabes que a ti te gusta el puntillismo, o a otro le gustará el realismo, a otro le gustará... Y saber eso es otro punto positivo más para que tu trabajo sea más satisfactorio, que si no sabes qué estilo estás siguiendo. Se pueden hacer también en diferentes momentos diferentes estilos. Yo también he ido cambiando diferentes estilos. A veces he hecho realismo, a veces he hecho otras cosas, ¿no? También depende a quién lo enfoques, porque si, por ejemplo, es un trabajo comercial, pues a lo mejor te piden un tipo de estilo y a lo mejor te piden más realista. Yo, por ejemplo, los imanes que los hago de estilo realista, porque sé que es lo que normalmente es más reclamado. Y se va a ver mejor la imagen, porque al ser tan chica, si yo hago algo muy expresivo, no se ve bien. Bueno, eso es otra cosa. Vale, pues vamos a entrar por último aquí y ya vamos a ir terminando. En el lenguaje, vamos a ver un poquito del lenguaje pictórico, gráfico pictórico. En el lenguaje escrito y hablado, ¿qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué hay en el lenguaje escrito? ¿Qué hay? Grafismos. Y eso, sí, esos grafismos se llaman palabras, letras. Mucho vocabulario. Sí, el vocabulario son palabras. Palabras, letras. Sí. De vocabulario, vocales, ¿no? Sí. Signos has comentado, ¿no? Signos, vocales, signos. ¿Más cosas? Signos es lo mismo que señales, ¿no? No, es diferente. En castellano los signos son la coma, el punto, la interrogación, la exclamación. O las señales, ¿no? Que llevan una parte escrita. La señal es un tipo de signo. Pero eso ya, ahí me desviaría de hablar. En el libro también hablo de eso. ¿Y qué más? ¿Más cositas que os vengan? Bueno. Yo entiendo algo de acuarela. Y entonces, precisamente, Qué chévere. cuadros míos viajaron por todo el mundo y luego expuse en una exposición que hubo en el puerto de Santa María, cerca de Cádiz. Ajá.
Y en las acuarelas que usted hacía, ahí hay un lenguaje. Realismo, sobre todo realismo. Hay un lenguaje, hemos hablado de que en el lenguaje escrito hay palabras, letras, vocales y signos, y en el lenguaje gráfico del dibujo y la pintura, ¿qué elementos tenemos? Si en el lenguaje escrito y hablado tenemos palabras, letras y demás, en las pinturas, ¿y eso qué tenemos? ¿Color? Colores, tenemos colores. ¿Qué más tenemos? Formas. Formas. ¿Qué más? ¿Qué hay en las acuarelas? Colores, formas. ¿Qué cosas? ¿Agua? Sí, pero eso sería material. Forma parte de los materiales, ¿no? Me refiero ahora a lo que sería el lenguaje, porque material era una parte, pero ahora estamos en el lenguaje. En el lenguaje. Pues tenemos básicamente, bueno, vamos a verlo ahora. Entramos en esta parte, ya es la última, y hacemos una pequeña práctica. Este es el esquema sencillo de lo que es el lenguaje que se aplica a cualquier forma de expresión, no solo al dibujo y la pintura. Tenemos morfología, que son formas, sintaxis, que son reglas, y semántica, que son significados. Y con esas tres cosas configuramos una imagen. Entonces, vamos a ver. Perdona, yo también hice un clínico y... Ajá. Estupendo. Qué chévere. Sí, pinté mucho tiempo en Ponferrada. Qué bueno. Durante 20 años pintando. Mucho tiempo. Así que hemos dicho que tenemos en el lenguaje formas, reglas y significados. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Ya lo entiendes? Bueno, no sé qué significa, sé lo que es. No sé el significado que tiene referente. Ya es la imagen volar uno a su imaginación, a su volar. Volar. ¿Se entiende? Volar. ¿Volar con B? Yo lo entiendo, Volar con V. Es con V, ¿no? sí, Entonces, nube. no está un poco mal eso entonces. Están cambiadas. ¿Y esto de aquí? ¿Esto qué es? Está a la inversa, como reflejado en el agua. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no se entiende? No se entiende. No se entiende bien, no es confuso, ¿no? Yo no. ¿Entendéis eso bien? Puedo interpretarlo, pero, No, pero es confuso. directamente no se No entiende. entendería todo el mundo lo mismo. Porque no se están cumpliendo reglas ahí. Ahí tenemos formas. Hay unas formas, que son las letras y son estas líneas. Pero no hay un significado claro, porque no se cumplen reglas. Vamos a hacer que se cumplan las reglas y veréis como ya sí se conectan las tres cosas. Si yo en vez de poner volar, pongo árbol, con acento en la A, y si en vez de ponerlo así boca abajo, lo pongo siguiendo la ley de la gravedad, ahora sí se entiende. Tenemos formas, tenemos unas reglas que se cumplen y entonces el significado nos llega. Esto es lo importante. Si yo en vez de decir árbol, digo árbol, el significado es confuso, porque no estoy cumpliendo una regla. Entonces, eso también eso se puede investigar. Yo puedo investigar las reglas del dibujo en la pintura para poderlas cumplir. Si yo no sé que existen los signos de acentuación, o que en vez de una B se pone V, si yo no lo conozco lo voy a escribir mal. Yo puedo investigar las reglas, puedo investigar las formas, porque las formas, igual que en las palabras tenemos la A, la B, la C, mayúsculas, minúsculas, etc. En el dibujo y la pintura tenemos, y la ilustración también, hay 4 tipos de elementos, 4 tipos de formas básicas, que son, os voy a hacer un examen.
Os voy a probar al final, no os preocupéis, os apruebo. ¿Qué elementos básicos hay en el dibujo, la pintura y la ilustración? Pues el Organización. círculo, No, la, círculo, la línea. triángulo, ¿Qué piensa eso? cuadrado, Ya, Líneas, líneas. líneas, porque el círculo es una línea curva. Tenemos líneas, Pues serían líneas, ángulos. las líneas tenemos puntos, líneas, puntos, manchas y una cuarta cosa que se olvida casi siempre, que es el espacio. Porque sin espacio no podemos hacer nada. Y porque el espacio forma parte de una composición. Yo una obra la puedo hacer, bueno, me quito este momento. Si yo, por ejemplo, este es el espacio, pero yo puedo jugar con el espacio. Yo puedo hacer aquí imaginaos un cuadrado, ¿vale? Lo puedo hacer aquí. O también, en vez de hacer aquí el espacio forma parte de la composición, pero da una sensación. Bueno, vamos a hacerlo así. Así, por ejemplo. Espera, voy a dividirlo bien. Voy a dividirlo a la mitad, más o menos. Voy a hacer dos diferentes para que veáis la sensación cómo cambia. Yo puedo hacer aquí un cuadrado y estoy ocupando el centro del espacio. ¿Vale? O puedo hacer, por ejemplo, el cuadrado aquí. Y la sensación cambia mucho. El espacio ahí crea una sensación sobre esto muy diferente a la de aquí, ¿no? Aquí, ¿qué sensación nos da? Vacío, por ejemplo, ¿no? Y también como de opresión, como de aislamiento, soledad, Eso, soledad, ¿verdad? Y aquí, llenura. protagonismo, ¿no? Algo grande. Fijaos cómo utilizando el espacio y el tamaño, pues cambia mucho la sensación solamente. Bueno, eso era, me escapé otra vez porque eso no lo tenía pensado decir. Vale, pues no me voy a enrollar más. Pues ya lo último solo, que lo que os comenté algo que es antes. El tercer momento es el de compartir. Muy importante. Mucha gente pinta y dibuja en su casa y luego guarda lo que hace debajo de la cama, para que no lo vea nadie. Pero se pierde esto. Exacto. Se pierde todo lo que nos pueden decir los demás y el reconocernos con lo que estamos haciendo. Porque normalmente no se enseña por vergüenza. Pero vergüenza en verdad no tiene sentido porque uno hace lo que sabe hacer en ese momento. Entonces, Estoy intercambiando acuarelas ahora, Entonces es muy interesante porque yo al final voy a tener una colección de... y usted las enseña. Claro, y las Claro. comparte, Por- las intercambia con Los otros. intercambios. Ajá. ¿Y qué recibe usted de ese compartir? Acuarelas más bonitas, que las mías son tan bonitas como las mías. ¿Le da satisfacción? Total. Por ejemplo, si él no lo hiciera, no tendría esa satisfacción. Pero también digo yo que al compartirlo, como el caso de él, lo está compartiendo con gente que están trabajando su mismo gusto. Pero si yo comparto lo mío con alguien que no, te va a decir, ¿este qué está haciendo? No, Que pueden muchas veces valorar, uno- aunque no... ¿Será? Yo creo que sí, o sea, yo... Depende. No sé lo que estás haciendo, Puedes pero... compartir o puedes vender también. También. Claro, pero yo veo alguien que ha hecho un trabajo creativo, imaginativo, y aunque no sea mi estilo o lo que yo haría, Claro. yo sí se aprecia, creo, el Claro. trabajo. Eso es Yo sí una... hago algo abajo, y no lo escondo debajo de un colchón, pero está ahí en una Yo hice carpeta. exposiciones para vender y he vendido cuadros en 400.000 pesetas, cuando era en pesetas aquello. Madre. Pero estaba comentando ella una palabra clave que es... yo sí sé apreciar, ha dicho ella. Creo que sí. Es que esa es la palabra clave. Cuando vamos a enseñar algo hay que pensar a quién se lo vamos a enseñar. Exacto. No vale enseñárselo a cualquiera, porque hay gente que no lo va a saber valorar.
Y entonces, ¿para qué se lo vas a enseñar? Pues eso es lo importante. Yo lo que hago, ya te digo, no, ya os digo, vamos, no lo escondo debajo del colchón, pero lo tengo allí. A veces viene mi hermano a casa y lo ve, qué bonita y tal. Pero yo no enseño, a lo mejor al final puede ser vergüenza, pero un espíritu autocrítico